no hay nadie a mi alrededor, así es que no se preocupen, no pasa nada. Si llega alguien me lo vuelvo a poner. Está medio raro el encuadre que tengo ahorita, pero es porque estoy cargando mi celular. Bueno, no se ve, pero aquí está la conexión. Y pues es un lugar donde puedo estar sola y puedo hablar sin que me dé así como que pena. Y estoy cargando mi celular, entonces, bueno, nada más, ¿por dónde empezar? Con tantas personas, empezando pues por mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, en general con toda la vida, porque les quiero platicar que en este momento les estoy hablando desde el aeropuerto de Los Ángeles y quiero contarles también que más al rato, bueno, en la noche, ahorita son las 9:30 de la mañana aquí, que son como las 11:30 de la mañana en Guadalajara, pero bueno, yo voy a volar hacia Tahití. Mi vuelo sale a las 10:50 de la noche, entonces voy a estar un buen rato en el aeropuerto. Al rato voy a ver a Tiana, estoy muy contenta, vamos a ir a desayunar y pues para no estar aquí sola todo el día. Bueno, les platico esto porque, primero que nada, yo sé que ahorita el mundo, la pandemia, la situación es súper diferente para cada persona y que, pues no sé, las cosas han cambiado muchísimo y incluso para mí hace unas cuantas semanas parecía como loquísimo la idea de viajar pronto, ¿no? Por toda la situación y así, hasta que Nico, muchas gracias Nico. Nico me invitó, me dijo que él tenía un boleto que podía otorgarme porque quiere que trabaje con él un poco en las series de Dance in Paradise, otros proyectos que él tiene, me quiere grabar a mí y creo que es una oportunidad increíble porque no voy a Tahití simplemente como de turismo, de paseo, de cotorreo. Tengo una lista muy grande de cosas que tengo que y quiero hacer. Como saben, o los que no saben, yo soy coordinadora, bueno, cofundadora de Teoriora junto con mi mamá y hay muchísimas cosas que en Tahití puedo hacer junto con los jueces que viven allá. Sabrán que Hirohiti es nuestro juez, Matatini y Poemoana son parte de nuestro jurado, entonces voy a verme con ellos, vamos a grabar muchas cosas para la transmisión, para el evento. Bueno, espero conseguir algunos cuantos patrocinadores, me voy a mover bastante, todo con medidas de seguridad, con mi careta, como ya la vieron, con mi cubrebocas, con mi gel, todo el tiempo súper seguro, pero bueno, yo lo veo como un viaje de trabajo, aunque no sea así, pero creo que es un viaje en el que le puedo sacar muchísimo provecho a muchas áreas, o sea, puedo bailar con varios maestros, puedo hacer entrevistas a varias personas, puedo conseguir patrocinadores, puedo grabar con los jueces, puedo ayudarles con sus seminarios, con sus evaluaciones, como muchísimas cosas que estando a la distancia a lo mejor sería un poquito más complicado. Entonces este viaje a Tahití es como, abre las puertas a muchas posibilidades benéficas por todos los lados que le veas. Sí se los quiero compartir porque hay muchas personas que me han estado apoyando primero desde toda la vida, como ya dije, mi familia, mis papás, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, tías, primos, primas, toda mi familia, todos mis amigos, los amigos de mis papás, o sea, personas que de verdad, no sé cómo decirlo, pero que están ahí, son parte de mi camino. Entonces yo sé que yo no estoy en esto sola, yo no he llegado hasta donde estoy sola, o sea, de verdad ha sido un proceso de acompañamiento de todo el mundo, o sea, de verdad pienso en todas las personas que han estado como detrás de mis miles de proyectos apoyándome y no acabaría, o sea,
mis maestros en la escuela cuando estaba en la prepa, ahora que estoy en la universidad, mis compañeros de equipo que he tenido trabajo. O sea, es que es muchísima gente y yo sé que a veces pareciera que yo sola y mis logros, porque soy buena bailarina y esas cosas, pero creo que es parte de y no es del todo. Entonces, pues nada, les quiero compartir esto porque pues es algo comunitario y estoy súper contenta y sé que voy a lograr muchas cosas y es un viaje muy fructífero. Y como les dije, yo quiero compartir este viaje porque no es nada más mío y no me gustaría como que quedármelo y esperar a que llegue a México para compartirlo. No, yo quiero hacer muchas cosas y que todos estén conmigo, que me estén acompañando, sobre todo por la locura de estos tiempos que, como ya dije, es súper diferente para cada quien lo vive de una manera y yo estoy tan agradecida, tan feliz, tan sorprendida de que yo, Isabel, pueda estar en este punto de mi vida, en este punto de la situación mundial, viajando a Tahití porque alguien que creyó en mí y en mis talentos y en mis esfuerzos y los esfuerzos comunitarios que ya mencioné, me dé un boleto para ir a Tahití. Entonces, se me acaban las palabras de verdad como para expresarles lo feliz, lo contenta, lo emocionada, lo nerviosa, pero sobre todo lo agradecida que estoy con todos ustedes. Entonces, pues nada, solo quiero que lo sepan y que sean felices conmigo. Les voy a estar compartiendo muchas cosas, espero, si me da el tiempo, si tengo internet, conexión, todo, pero de verdad espero por lo menos semanalmente estarme comunicando con ustedes, mostrándoles, compartiéndoles, pero bueno, es lo único que les quería decir. Si quieren seguir el viaje junto conmigo para que aprendan algo, que vean algo diferente, o si simplemente quieren disfrutar de mí hablando en otro país, estaría chidísimo que me acompañaran. Así es que nada, los veo luego.